10 estrellas de Hollywood que el público en España admiró murieron de forma inesperada por un ataque al corazón. Carreras brillantes, finales repentinos y un detalle que casi nadie recuerda. En esta lista descubrirás cómo la fama, el éxito y la presión no siempre avisan antes del último latido. Número 1. Clark Gable. 16 de noviembre de 1960, en un hospital de Los Ángeles, su vida se detuvo tras una crisis cardíaca que llegó días después de un primer episodio grave. El impacto fue inmediato porque parecía recuperarse y planeaba volver a casa. La noticia recorrió el mundo con incredulidad. Para el público español, la desaparición fue abrupta y desconcertante, como si el cine clásico hubiera perdido de pronto su voz más firme. Clark Gable construyó una carrera monumental y se convirtió en símbolo absoluto del Hollywood dorado. En España, su imagen quedó unida para siempre a grandes producciones que definieron una época. Encarnó al héroe carismático, seguro y elegante, capaz de dominar la pantalla con una mirada. Su presencia influyó en generaciones de actores y espectadores, estableciendo un ideal masculino cinematográfico que marcó estilo, comportamiento y aspiraciones culturales durante décadas. Su vida real fue compleja y marcada por experiencias que moldearon su carácter. Creció en un entorno humilde y atravesó la pérdida temprana de su madre, lo que fortaleció una personalidad reservada. Vivió el impacto de la guerra y colaboró con esfuerzos militares, experiencia que dejó huella emocional profunda. Estas vivencias aportaron gravedad a sus interpretaciones y explican la mezcla de dureza y sensibilidad que el público percibía en sus personajes. En los meses previos, su salud comenzó a resentirse de forma silenciosa. El ritmo de trabajo, la presión constante y el deseo de cumplir con nuevos proyectos pesaron más de lo debido. Su entorno notó cansancio y cambios de ánimo, pero el compromiso profesional prevaleció. La familia vivió aquellos días con esperanza y temor, observando una recuperación aparente que no logró sostenerse frente a un corazón exhausto. La reacción fue unánime y profunda. Críticos, colegas y estudios reconocieron la magnitud de la pérdida, destacando su legado artístico y humano. En España, los cines y la prensa recordaron su figura como un pilar irrepetible. Clark Gable dejó una herencia emocional que trasciende el tiempo, un ejemplo de fuerza y vulnerabilidad que sigue inspirando y recordando el poder del cine para unir generaciones. Número 2. Steve McQueen. 7 de noviembre de 1980, en una clínica de Ciudad Juárez. Su vida terminó de forma inesperada tras una crisis cardíaca, ocurrida después de una intervención médica. La noticia conmocionó al público español, que aún lo veía como un símbolo de energía y rebeldía. Su muerte sorprendió por la distancia, el contexto y el silencio previo que rodeó sus últimos días. Steve McQueen forjó una carrera basada en carisma puro y una presencia física inconfundible. En España fue reconocido como el rostro del cine de acción moderno, protagonista de historias intensas, donde el héroe hablaba poco y transmitía mucho. Su estilo influyó en la manera de actuar, vestir y moverse en pantalla. Para millones de espectadores, representó libertad, desafío a las normas y una autenticidad difícil de imitar. Su vida personal estuvo marcada por contrastes fuertes. Procedía de una infancia complicada, con ausencia familiar y episodios de inestabilidad que forjaron un carácter duro. Pasó por academias estrictas y experiencias militares que reforzaron su disciplina. El éxito no borró sus conflictos internos. Esa lucha constante se reflejaba en personajes solitarios, intensos y emocionalmente contenidos, que conectaron profundamente con el público. En los últimos años, su salud se deterioró de manera progresiva. Decisiones arriesgadas, tratamientos alternativos y un fuerte deseo de controlar su propio destino marcaron esa etapa. La familia vivió momentos de incertidumbre, alejados de los focos. Su imagen pública contrastaba con una realidad frágil, donde el cansancio físico y emocional se hacía cada vez más evidente en su vida cotidiana.
La reacción internacional fue inmediata y cargada de emoción. Compañeros de profesión, críticos y admiradores destacaron su impacto cultural y su influencia duradera. En España, su figura sigue siendo referencia obligada del cine del siglo pasado. Steve McQueen dejó un legado de autenticidad y fuerza silenciosa que aún inspira. ¿Qué película suya recuerdas con más intensidad? ¿Y por qué sigue siendo inolvidable para ti? Número 3. Henry Fonda. 12 de agosto de 1982, en su residencia de Los Ángeles, falleció tras una crisis cardíaca que puso fin a una larga etapa de salud frágil. La noticia se conoció con tono solemne y respetuoso, acorde a una figura considerada ya un patriarca del cine. Para el público español, su partida confirmó el cierre definitivo de una era marcada por interpretaciones sobrias y profundamente humanas. Henry Fonda desarrolló una carrera excepcional basada en la contención, la honestidad y la fuerza moral de sus personajes. En España fue reconocido por papeles que representaban justicia, integridad y conciencia social. Su manera de actuar, aparentemente sencilla, escondía una enorme profundidad emocional. Se convirtió en referencia para actores y espectadores que valoraban el cine reflexivo, donde la palabra justa y el silencio tenían tanto peso como la acción. Su vida estuvo atravesada por experiencias que moldearon su carácter serio y reservado. Creció en un entorno conservador que le inculcó disciplina y sentido del deber. Vivió momentos de duda, fracasos tempranos y conflictos familiares que marcaron su trayectoria personal. También atravesó épocas de gran presión profesional y emocional. Todo ello contribuyó a una personalidad introspectiva que se reflejaba con claridad en sus interpretaciones más recordadas. Con el paso de los años, su salud comenzó a debilitarse de forma visible. El cansancio acumulado, diversas dolencias y una progresiva pérdida de energía redujeron su actividad pública. Su familia se convirtió en su principal apoyo durante esta etapa, acompañándolo en una vida más tranquila y alejada de los focos. El contraste entre su imagen firme en pantalla y su fragilidad real conmovió a quienes lo rodeaban. Tras su fallecimiento, la reacción fue de profundo respeto y reconocimiento. La industria destacó su contribución ética y artística, mientras que críticos subrayaron la coherencia de toda su carrera. En España, su nombre quedó asociado al cine de valores y a interpretaciones que envejecen con dignidad. Henry Fonda dejó un legado duradero, recordado como un actor que dio voz a la conciencia y al compromiso humano. Número 4. Joan Crawford. 29 de marzo de 1977. En su apartamento de Nueva York, su vida se apagó de manera repentina tras una crisis cardíaca. La noticia se difundió con rapidez y dejó perplejo al público español, que la veía como una figura fuerte e indestructible. Su fallecimiento ocurrió lejos de los platós, en un entorno íntimo, cerrando una trayectoria marcada por disciplina extrema y control absoluto de su imagen. Joan Crawford fue una de las grandes divas del Hollywood clásico y en España se convirtió en sinónimo de intensidad dramática. Construyó personajes complejos, decididos y emocionalmente poderosos, capaces de dominar la pantalla con presencia y voz. Su estilo influyó en generaciones de actrices y definió un modelo de ambición y profesionalidad. Para el público, representó la transformación constante y la capacidad de reinventarse en una industria exigente. Su vida personal estuvo llena de contrastes y desafíos profundos. Nació en un entorno humilde y atravesó una infancia difícil que marcó su carácter combativo. Luchó por ascender en un sistema competitivo y a menudo implacable. Las relaciones personales fueron complejas y la presión por mantener el éxito fue constante. Estas experiencias forjaron una personalidad perfeccionista, orgullosa y, a la vez, vulnerable, que se reflejaba en cada interpretación. Con el paso del tiempo, su salud comenzó a resentirse mientras se retiraba gradualmente de la vida pública. El aislamiento aumentó y su círculo cercano se redujo.
La energía que había mostrado durante décadas dio paso a una etapa más silenciosa, marcada por el cansancio y la reflexión. En ese periodo, la familia y los recuerdos de su carrera ocuparon el centro de su vida, lejos de la atención mediática. La reacción tras su fallecimiento fue intensa y llena de reconocimiento. Críticos y profesionales destacaron su valentía artística y su impacto duradero en el cine. En España, su figura sigue evocando elegancia, fuerza y determinación. Joan Crawford dejó una huella imborrable, un legado que recuerda el precio del éxito y la capacidad de una mujer para imponer su presencia en un mundo dominado por exigencias extremas. Número 5. Burt Reynolds. 6 de septiembre de 2018, en un centro médico de Florida. Falleció tras una crisis cardíaca que puso fin a una larga etapa de problemas de salud. La noticia se difundió rápidamente y sorprendió al público español, que aún lo asociaba con vitalidad y humor. Su partida marcó el cierre de una figura emblemática del cine popular, cercana y carismática. Burt Reynolds alcanzó una fama enorme gracias a un estilo desenfadado y una presencia magnética. En España fue especialmente querido por comedias y aventuras que dominaron la taquilla durante años. Representó al héroe accesible, irónico y seguro de sí mismo, alejado del dramatismo clásico. Su sonrisa y naturalidad influyeron en la cultura popular y consolidaron una imagen de estrella cercana al público, capaz de conectar con distintas generaciones. Su vida estuvo marcada por logros notables y también por decisiones difíciles. Procedente de un entorno deportivo, trasladó esa competitividad a su carrera artística. Alcanzó el éxito temprano y lo mantuvo durante décadas, pero también enfrentó conflictos contractuales, rupturas personales y tensiones económicas. Estas experiencias moldearon un carácter resistente, orgulloso y a veces impulsivo, que definió tanto su trayectoria profesional como su vida privada. Con el paso del tiempo, su salud se vio afectada por lesiones antiguas y diversas intervenciones médicas. El desgaste físico acumulado influyó en su ritmo de trabajo y en su energía diaria. Aún así, mantuvo el deseo de seguir activo y presente en la industria. Su entorno más cercano observó una mezcla de fortaleza y fragilidad, mientras él afrontaba los cambios con humor y determinación. Tras su fallecimiento, la reacción fue de reconocimiento y afecto. La industria recordó su aportación al cine comercial y su capacidad para atraer al gran público. En España, su figura sigue asociada a entretenimiento, cercanía y una época de cine ligero y memorable. Burt Reynolds dejó un legado marcado por la alegría y el carisma, una presencia que continúa viva en la memoria colectiva del cine. Número 6. Spencer Tracy. 10 de junio de 1967, en su residencia de Beverly Hills, falleció tras una crisis cardíaca ocurrida en la madrugada. La noticia se conoció pocas horas después y causó un impacto profundo entre el público español, que lo identificaba con autoridad serena y humanidad. Su muerte llegó de forma silenciosa, lejos del ruido mediático, cerrando una vida dedicada por completo al oficio de actuar. Spencer Tracy fue uno de los intérpretes más respetados del Hollywood clásico. En España se le reconoció por personajes firmes, honestos y moralmente complejos. Su estilo naturalista marcó un antes y un después en la interpretación cinematográfica. No necesitaba gestos exagerados para dominar la escena. Su influencia se extendió a generaciones posteriores, consolidando una forma de actuar basada en la verdad emocional y la credibilidad absoluta. Su vida personal estuvo marcada por responsabilidades y conflictos internos. Procedía de una familia trabajadora y conoció pronto la presión de sostener un hogar. Vivió una relación larga y compleja que influyó profundamente en su carácter reservado. También enfrentó problemas de salud desde edad temprana, lo que reforzó su disciplina y su compromiso profesional. Estas experiencias aportaron profundidad a sus personajes y a su manera sobria de entender la fama. En los últimos años, su estado físico se deterioró de manera progresiva.
El cansancio acumulado, el peso de una carrera intensa y dolencias crónicas redujeron su actividad. Su entorno familiar fue testigo de una etapa más introspectiva, marcada por el silencio y la fragilidad. Aún así, mantuvo hasta el final una dignidad tranquila, aceptando los cambios sin dramatismo y con una fortaleza discreta. Tras su fallecimiento, la reacción fue de respeto absoluto. Críticos, estudios y compañeros destacaron su integridad artística y su influencia duradera. En España, su nombre quedó asociado a un cine adulto y reflexivo. Spencer Tracy dejó un legado de honestidad interpretativa que sigue siendo referencia. ¿Qué papel suyo te transmitió más verdad y por qué crees que aún conmueve al público actual? Número 7. John Candy. 4 de marzo de 1994. En la ciudad de Durango, México. Su vida terminó de manera repentina tras una crisis cardíaca mientras dormía durante un rodaje. La noticia llegó a España con sorpresa y tristeza, porque su imagen estaba asociada a cercanía y calidez. Su fallecimiento ocurrió lejos de casa, en un contexto de trabajo, lo que intensificó la sensación de vacío entre admiradores y colegas. John Candy construyó una carrera basada en la comedia humana y la empatía. En España fue muy querido por películas que combinaban humor y ternura, donde interpretaba personajes comunes, torpes y entrañables. Su talento residía en hacer reír sin perder profundidad emocional. Representó al hombre corriente con el que cualquiera podía identificarse, convirtiéndose en un referente de la comedia familiar y accesible para públicos de todas las edades. Su vida personal estuvo marcada por contrastes importantes. Procedía de un entorno sencillo y nunca perdió esa conexión con lo cotidiano. Alcanzó el éxito sin adoptar una imagen distante de estrella. Sin embargo, la presión del trabajo constante y el deseo de cumplir con todos afectaron su equilibrio. También enfrentó inseguridades personales que influyeron en su carácter generoso y sensible, rasgos que se reflejaban claramente en pantalla. En los últimos años, su salud comenzó a deteriorarse de forma evidente. El ritmo de rodajes, los desplazamientos continuos y hábitos poco saludables pasaron factura. Su familia observó con preocupación el cansancio acumulado, aunque él mantenía una actitud positiva y comprometida con su profesión. Durante ese periodo, alternaba momentos de entusiasmo creativo con señales claras de agotamiento físico, que no siempre fueron atendidas a tiempo. La reacción tras su fallecimiento fue profundamente emotiva. Compañeros de profesión destacaron su bondad y su capacidad para crear un ambiente humano en los rodajes. En España, el público recordó su risa fácil y su autenticidad. John Candy dejó un legado de humor sincero y cercanía emocional, demostrando que la comedia también puede tocar el corazón y permanecer viva mucho después de que la pantalla se apaga. Número 8. James Gandolfini. 19 de junio de 2013, en un hotel de Roma. Su vida se detuvo de manera inesperada tras una crisis cardíaca ocurrida durante un viaje familiar. La noticia se extendió rápidamente y causó un impacto profundo en España, donde su figura había ganado enorme reconocimiento. El contraste entre un viaje privado y un final tan abrupto intensificó la sensación de incredulidad entre público y profesionales. James Gandolfini alcanzó un estatus icónico gracias a una interpretación que redefinió la televisión moderna. En España se convirtió en un referente absoluto por un personaje complejo, poderoso y profundamente humano. Su trabajo mostró que un protagonista podía ser contradictorio y vulnerable, sin perder fuerza. Esa manera de actuar influyó en toda una generación de intérpretes y cambió la percepción del drama televisivo ante el gran público. Su vida personal estuvo marcada por una personalidad introspectiva y sensible. Procedía de una familia trabajadora con fuertes valores, lo que influyó en su sentido de responsabilidad. A pesar del éxito, mantuvo una relación ambivalente con la fama y buscó proyectos que le permitieran explorar emociones reales. También afrontó presiones internas y periodos de exigencia emocional
que acompañaron su carrera más intensa. En los años previos, su salud mostró señales de desgaste. El esfuerzo físico y mental asociado a papeles exigentes, junto con un ritmo de vida irregular, afectaron su bienestar. Su entorno cercano percibía cambios en su energía y estado de ánimo. Durante el viaje final, se encontraba compartiendo tiempo con su familia, en una etapa que parecía de calma relativa tras años de trabajo intenso. La reacción internacional fue inmediata y respetuosa. Actores, creadores y críticos destacaron su talento excepcional y su honestidad interpretativa. En España, su nombre quedó ligado a una nueva era del relato audiovisual, más cruda y realista. James Gandolfini dejó un legado profundo, demostrando que la fuerza interpretativa nace de la verdad emocional y de la valentía para mostrarla sin filtros. Número 9. Robert Shaw. 28 de agosto de 1978, en Irlanda, su vida terminó de forma repentina tras una crisis cardíaca mientras se encontraba trabajando en un proyecto. La noticia llegó a España con sorpresa, porque seguía activo y vinculado a grandes producciones. El final ocurrió lejos de los grandes focos, en un entorno discreto, cerrando una trayectoria intensa marcada por talento, carácter fuerte y una presencia escénica inolvidable. Robert Shaw construyó una carrera sólida en cine y teatro, reconocida en España por personajes de gran fuerza dramática. Su voz, su mirada y su manera directa de actuar lo convirtieron en un intérprete poderoso. Fue especialmente recordado por papeles de autoridad y tensión emocional, capaces de sostener escenas completas con una sola intervención. Su estilo influyó en la forma de retratar figuras complejas y moralmente ambiguas en el cine moderno. Su vida personal estuvo profundamente marcada por experiencias tempranas difíciles. Vivió la pérdida violenta de su padre durante la infancia, un hecho que dejó una huella duradera en su carácter. Esa herida temprana alimentó una personalidad intensa, reflexiva y a veces conflictiva. También desarrolló una fuerte vocación literaria y teatral, buscando siempre profundidad intelectual en su trabajo y alejándose de una fama superficial. En los años finales, su salud comenzó a resentirse de manera progresiva. El ritmo de trabajo, los viajes constantes y el desgaste emocional influyeron en su condición física. Aún así, mantuvo el compromiso profesional y el deseo de seguir creando. Su entorno cercano percibía una mezcla de energía creativa y cansancio acumulado, mientras él continuaba implicado en nuevos proyectos con la misma pasión de siempre. Tras su fallecimiento, la reacción fue de respeto y reconocimiento. La industria destacó su talento versátil y su capacidad para dotar de gravedad a cada papel. En España, su figura quedó asociada a interpretaciones memorables y a un cine de tensión y carácter. Robert Shaw dejó un legado artístico sólido, recordado como un actor que aportó intensidad, inteligencia y profundidad emocional a cada historia que interpretó. Número 10. Tyrone Power. 15 de noviembre de 1958, en Madrid, su vida se detuvo de forma repentina tras una crisis cardíaca ocurrida durante una jornada de trabajo. El impacto fue inmediato en España, donde se encontraba rodando y era seguido de cerca por la prensa. La noticia se extendió con incredulidad, porque mantenía una imagen juvenil y activa, asociada al cine romántico y de aventuras. Tyrone Power fue uno de los grandes galanes del Hollywood clásico y en España alcanzó una popularidad enorme. Sus interpretaciones definieron una época de héroes elegantes, valientes y carismáticos. Dominó géneros variados y conectó con el público por su presencia magnética y su sensibilidad en pantalla. Se convirtió en un referente del Star System, influyendo en la percepción del romanticismo y del protagonismo masculino en el cine internacional. Su vida personal estuvo marcada por contrastes y exigencias tempranas. Creció en una familia ligada al teatro, lo que aceleró su madurez artística. Afrontó la presión de la fama desde joven y buscó evolucionar como intérprete para escapar de encasillamientos.
Vivió experiencias intensas durante la guerra y asumió responsabilidades que moldearon un carácter reflexivo. Esa búsqueda constante de profundidad se reflejó en elecciones artísticas más arriesgadas. En los meses previos, su salud comenzó a mostrar señales de desgaste. El esfuerzo físico, los viajes y la entrega total al trabajo pesaron más de lo esperado. Su entorno observó cansancio y una determinación férrea por cumplir con el rodaje en España. La familia siguió los acontecimientos a distancia, con esperanza y preocupación, mientras él mantenía el compromiso profesional que siempre lo había definido. La reacción fue de conmoción y homenaje. Profesionales del cine y medios españoles destacaron la singularidad de que su final ocurriera en Madrid, reforzando el vínculo emocional con el público local. Su legado permanece como símbolo de elegancia, entrega y pasión por el oficio. Tyrone Power dejó una huella duradera que sigue viva en la memoria del cine clásico. Gracias por acompañarnos. Suscríbete para seguir descubriendo historias que marcaron una época. Hasta pronto.